Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 21 de Hablando con Vos, el podcast para aprender español de Argentina. Yo soy Gaia y en el episodio de hoy voy a contarles un cuento. Tengo en mi mano un libro de cuentos infantiles y se me ocurrió que podría ser interesante contarles un cuento que se llama El mago pobre. El título del cuento es El mago pobre y la autora se llama Emma Wolf. El mago pobre. ¿Saben qué es un mago? Un mago es una persona que hace trucos de magia. Un mago puede, por ejemplo, hacer trucos con cartas. Tiene una varita mágica el mago a veces para hacer sus trucos. También a veces hace aparecer o desaparecer palomas, conejos, pañuelos. ¿Sí? Eso hace un mago, hace trucos de magia. Y entonces el título de este cuento es El mago pobre. Así que ya sabemos que el protagonista de la historia es un mago, esa es su profesión y no tiene mucho dinero, no tiene mucha plata. Voy a contextualizar la historia antes de leerla. El protagonista es un mago y está en una plaza. El protagonista es un mago y está sentado en una plaza y está dándoles de comer a las palomas. Las palomas, ¿saben qué son? Son esos pájaros que suelen estar en las plazas pidiendo comida. Y a mí particularmente me molestan mucho las palomas porque son muy sucias, en mi opinión. Son sucias porque después hay caca de palomas por todos lados y son molestas. Es mi opinión personal. Entonces, recapitulando, el mago pobre está sentado en una plaza y está dándoles de comer, está dándoles comida a las palomas. Pasa algo y entonces se acerca un policía a hablar con él. ¿Sí? Entonces, los personajes de esta historia son dos: un mago y un policía. Y bueno, muchas palomas también. Así que después de este contexto, después de esta introducción, voy a empezar a leer la historia de El mago pobre. Dice así: es de mañana y el cielo de Buenos Aires tiene un color plomizo deprimente, como si padeciera un intenso malestar en el hígado. El mago pobre está sentado en un banco de Plaza de Mayo. Se sabe que es mago y pobre porque está vestido de mago muy pobremente. Serio, las rodillas juntas, la mirada de santa inocencia. Trae con él dos bolsas. Una bolsa es chica y está llena. La otra es grande y está vacía. De la bolsa chica saca puñados de maíz. Esparce. Llama a las palomas. Las palomas se acercan, unas volando, otras caminando ligero y adelantando la cabeza con movimientos espásticos. Son batarazas. Parecen todas iguales, pero no. Varía el dibujo de las escamas y los tonos del gris y el tornasol. La única blanca parece un pollo sucio. El mago visquea entre tantas bichas que se amontonan en desorden. Le hace un poco de impresión verse rodeado de palomas famélicas, pero no deja de agasajarles el buche. Son confiadas las gordas, le comen de la mano. Al rato, la bolsa de maíz está vacía, la otra no. En la plaza revolotea la misma cantidad de palomas que al principio, -4. Búsquese la razón de esto en los precios siderales que alcanza cualquier artículo de uso mágico en los negocios especializados y de ahí las penosas dificultades que tienen los magos pobres para procurarse hasta las más simples herramientas de trabajo. Buenos días, ¿me permite? El agente de policía Pisuto, súbita aparición,
Está parado detrás del banco e inclina su largo pescuezo de grulla sobre el hombro del mago. Se sabe que es policía porque viste uniforme azul y carga sonrisa reglamentaria. Pisuto se hamaca sobre los pies, interés sumamente concentrado en la bolsa grande. Algo se mueve dentro de la bolsa grande. ¿Me permite ver el contenido de la bolsa? Soy mago. Ya me di cuenta, por eso mismo. ¿De qué se me acusa? De nada, por ahora. Es solamente una sospecha. Cuatrerismo de aves públicas. En beneficio personal y con fines de embaucamiento. La bolsa aletea como si estuviera a punto de salir volando. Una paloma calva se posa sobre la charretera de la gente y le mira con curiosidad la nuez del pescuezo. Si la dejan, va a picoteársela. Pisuto la espanta, se impacienta. Golpea la baldosa con la media suela del zapato. El mago comprende que está en un aprieto. Empieza a echar pestes contra su mala suerte. Tantas pestes como palomas hay en todas las plazas de Buenos Aires sumadas. Siente una envidia repentina y amarga por la soberana república, tan tranquila, tan inaccesible y a salvo de todo, allá arriba, en la cima de la pirámide. Le gustaría hacer desaparecer el monumento como hizo David Copperfield con la Estatua de la Libertad, pero le faltan recursos técnicos. Cuando pague sus deudas, cuando pueda comprarse una levita decente, tal vez. Se resigna, muerde el polvo. Hace tiempo que dejó de esperar la gloria, pero tampoco quiere terminar ese día en la comisaría. Junta paciencia con la palita de su mejor voluntad y piensa. ¿Usted quiere que yo abra la bolsa? Efectivamente. Tiene una sola manera de zafar. Saca de la chistera un par de guantes rotosos, mordidos en las puntas, y se los calza. Impone las manos sobre el envoltorio aleteante. Concentra energía en las falanges. Traspasa la arpillera con sus pupilas hipnóticas. Momento nigromántico superior. El mago pronuncia unas palabras que no se pueden reproducir aquí por falta de letras adecuadas. Después abre. De la bolsa salen 4 conejos. Los conejos se disparan por la plaza hacia los canteros y se ponen a masticar las margaritas amarillas. El agente Pisuto abre los ojos como platos. Hubiera jurado que lo vio meter palomas en la bolsa. No conejos. Conejos no. Palomas. Además, en la plaza no hay conejos. O no los hubo hasta ese momento. ¿Es delito desparramar conejos por las plazas? No es delito. ¿Y comerse las margaritas amarillas? Sí. La justicia tendrá que accionar contra los conejos. Se imagina comunicando la novedad a su superior inmediato. Pisuto, repase la bolilla de infracciones. Mejor no le comunica. El mago zafó, pero se siente amargado hasta la raíz. Ahora sus 2 bolsas están vacías. Hace un bollo con la más chica y la emboca en el basurero. Recoge ofendidamente la más grande y se la echa al hombro, fofa e inútil como un globo pinchado. Se levanta para irse. Mira fijo al agente Pisuto, que todavía está aturdido. Se lo dije, soy mago. Enfila hacia la avenida de Mayo que, si algo ha de resultar bien ese día, debería llevarlo en dirección a Congreso. Probará otra vez con las palomas de Plaza Congreso. Si tiene suerte, si nadie lo descubre. Fantasea con que lo descubren muchas veces y acaba inundando la ciudad de conejos. Le gustaría sonreír como David Copperfield, pero no le sale. Bien, ese fue el cuento del episodio de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Lo entendieron? Ahora voy a explicar brevemente con mis palabras el cuento de nuevo, por si no lo entendieron. Y después de que yo lo explique, les recomiendo volver a escuchar el cuento para terminar de entender la historia. La historia se trata de un mago que está en la plaza
dándoles de comer a las palomas. Y en un momento, cuando las palomas se acerca, se roba a 4 palomas. Agarra 4 palomas y las guarda en su bolsa. Porque se las quiere robar, se las quiere llevar. El policía ve lo que hace el mago y entonces se acerca porque es ilegal robar palomas, aparentemente. Y le pide al mago que le muestre qué guarda en la bolsa. Y la bolsa se mueve porque hay 4 palomas en la bolsa se mueve y el policía le dice, por favor, muéstreme qué hay en la bolsa. Y el mago, la única solución que encuentra para zafar de esta situación, como es mago, es transformar las palomas en conejos. Entonces las transforma en conejos y cuando abre la bolsa, los conejos salen y se van al pasto a comer pasto. Y entonces al final el policía no puede decirle nada porque no puede comprobar que se estaba robando palomas y el mago decide irse a otra plaza porque estaba en Plaza de Mayo, que es una plaza real de Buenos Aires, y decide irse a probar suerte de nuevo a Plaza Congreso, que es una plaza real de Congreso, y las dos plazas, Plaza de Mayo y Plaza Congreso, están unidas por la Avenida de Mayo. ¿Sí? Esa es la historia. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Les aburrió? ¿Les pareció muy difícil? Pónganme en un comentario, así yo tengo feedback para saber si en el futuro leo más cuentos o este experimento termina acá. Bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. Nos vemos la próxima. Chao. Esto fue Hablando con Vos, un podcast para aprender español. Esto fue Hablando con Vos. Nos vemos la próxima. Por ahora, adiós.